Buen día, compañeros. Mi nombre es Wendy Paola Quesada Mucio, del grupo 902 de la carrera Ingeniero Agrónomo. La institución en la cual yo realicé mis prácticas se llama Berry Value, la cual se encarga o se dedica a la producción de frambuesa de la variedad Adelita. Al principio no encontraba una empresa que me aceptara y que me interesara, por lo mismo de la pandemia tuvieron muchas restricciones, pero fui paciente y al final encontré una que me interesó y que me aceptó, que fue en la que realicé mis prácticas. De las primeras actividades que realicé a mi llegada fue que me dieron un recorrido por el rancho para conocerlo. El rancho consta o está formado de 6 hectáreas, las cuales está dividida por sectores o tablas. Aproximadamente cada sector es de 1 hectárea, los cuales están divididos en túneles, 29 túneles, 24 y 28 túneles, y cada túnel está dividido en surcos, 3 surcos por túnel. De las principales actividades que se me indicaron que realizara fue la de evaluación de un experimento, el cual consistió en aplicar 6 productos orgánicos que fueron estimulantes y posteriormente analizarlos. Cada producto con con 3 repeticiones y un testigo. Esto se tomó al azar una tabla y posteriormente de la misma manera se consideraron los túneles y los surcos en los cuales se aplicaría el producto. Todo fue al azar. Se colocaron etiquetas en 10 plantas que se eligieron al azar para estas tomar medidas. Las medidas que se tomaron fue altura de planta, largo y ancho de hoja, número de hojas, diámetro de tallo y la raíz, la cual solo se tomó en una, que fue la longitud y lo ancho de la raíz. Los demás datos se tomaban 2 veces por semana, los días lunes y viernes, durante 2 meses. Al finalizar, se analizaron los datos y el producto que tuvo mayor respuesta se aplicó al resto del rancho. Otra de las actividades y de las cuales fue más importantes que realicé fue el monitoreo de plagas y enfermedades. Para esta actividad primero se me indicó que realizara una revisión de literatura para saber cuáles son las plagas y enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo. Posteriormente, al tener la información, realicé una bitácora o un formato para monitorear, porque en el rancho no se contaba con uno, ya que era la primera vez que se iba a realizar esta actividad. Entre las enfermedades más importantes que afectan al cultivo está la roya, que la podemos encontrar en las hojas, en el tallo, en el fruto, en todas partes de la planta. Y también botritis. Esta la encontramos principalmente en los botones florales y cuando ya está formado el fruto. Entre las plagas principalmente encontramos a los ácaros, que es la araña roja y la araña de 2 puntos. Asimismo, insectos chupadores con aparato bucal chupador, que es la chicharrita, los trips, y también encontramos Drosophila Suzuki. Esta se encuentra principalmente cuando hay fruto. Y gallina ciega, la cual encontramos en la tierra que se alimenta de las raíces de la planta. Al principio se me hizo muy difícil identificar algunas de ellas en campo porque no es lo mismo verlas en foto que verlas en campo. Y a mí el ingeniero solo me dijo que ya empezara a monitorear, pero nunca me las enseñó cómo se veían en campo. Pero con el paso de los días se me hizo más fácil identificarlas y era más rápido realizar el monitoreo. Los daños que causaban, estos son algunos de ellos, y ya después, cuando ya tenía como más práctica, con el simple hecho de ver las hojas manchadas o así como esta, yo ya sabía de qué plaga se trataba y sabía que ahí la iba a encontrar.
Asimismo, realicé la organización de agroquímicos. Se tiraron los agroquímicos que ya estaban caducados y se acomodaron de forma que en la parte inferior quedaran los líquidos y en la parte superior los sólidos. Esto con la finalidad de que si había un accidente y se derrama algún producto líquido, no caiga sobre los sólidos y estos se descompongan. Por eso se acomodan de esta manera. Otra de las actividades fue el monitoreo de agua de riego. Para esta actividad utilizamos un chupatubos, que es el cual se les extrae el aire con una jeringa. Al extraer todo el aire, se sella y se coloca en la tierra a una profundidad aproximada de 20 a 30 centímetros. Se coloca cerca de las raíces de la planta para poder analizar posteriormente qué elementos y en qué cantidad los tiene disponibles la planta. Se deja aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Posteriormente se retira. El agua que absorbe se analiza en un aparatos que se llaman ionómetros, para lo cual principalmente se tienen que calibrar. Se calibran con una solución de 150 y otra de 2000 partes por millón. Estos se tienen que calibrar cada 15 días. Aquí introducimos una gota de agua de la muestra que obtuvimos y esperamos a que nos arroje un valor. Dependiendo de cada, hay uno para cada elemento, como hay para nitratos, para potasio, para fósforo, para calcio, para medir conductividad eléctrica y pH. Esta actividad se realizaba 2 veces por semana. En los labores culturales que realicé, al principio realicé el deshierve de surcos. La hierba ya estaba muy grande, la maleza ya estaba cubriendo las plantas, por lo cual se tuvo que retirar y yo apoyé en esta actividad. Asimismo, el deshoje. El deshoje consta de retirar aproximadamente el 25% de las hojas inferiores de la planta. Esto se realiza para prevenir que haya mayor presencia de plagas y enfermedades, porque las hojas inferiores están en contacto directo con el suelo y esto crea un microclima que favorece la presencia de estas. Las hojas que se quitaban, si estaban ya infectadas con alguna enfermedad como roya o alguna plaga como araña roja, las hojas se quemaban inmediatamente. Otra de las actividades en la que apoyé fue en el trineo, el cual consiste en darle dirección a la planta apoyándose de unos hilos o rafia que ya se había puesto anteriormente. Si la planta no quedaba muy derecha, se amarraba con un candado para darle dirección a la misma. Asimismo, ayudé al reacomodo del acolchado de los plásticos. Algunos plásticos no quedaron bien sujetos al suelo y con el viento se levantaron, lo cual provocó que cubrieran la planta y estaban quemando la planta. Para esto se hizo una escarbación, se retiró el plástico y posteriormente se enterró bien para que ya quedara bien sujeto. Asimismo, apoyé en el despunte de dos de las tablas, que fue en la tabla 5 y en la 6. Esto con la finalidad de que la planta produciera mayor cantidad de brazos y creciera un poco más, ya que estaba muy pequeña y ya empezaba a tener botones florales. Por ello se retiraron. Asimismo, en el monitoreo de botones y de flores, consistió en revisar las flores y los botones para ver si tenían algún daño por alguna enfermedad o por alguna plaga. También ayudé en el trasplante en los 2 primeros sectores, que es en el 1 y en el 2. Tuvimos mucha pérdida de planta por hormiga arriera. Entonces se trasplantó las plantas las 2 primeras y las 2 últimas plantas de cada surco se retiraron porque el túnel no las alcanzaba a cubrir bien
y esto en cosecha es un problema porque quema la fruta. Entonces se retiraron las 2 primeras y 2 últimas plantas y se trasplantaron en, en los otros sectores. Para ello se hicieron unas etiquetas y se colocaron en los túneles. Esto se hizo de una distribución homogénea para que las plantas quedaran aproximadamente a una misma distancia entre sí. Posteriormente retiramos las plantas y las trasplantamos en los lugares que ya habíamos indicado. Y por último fue la cosecha. En la cosecha me enseñaron cómo cosechar. Se cosecha en estas cubetitas y se cosecha por color, se separan por color. Los colores en los que se cosecha es en el salmón, rojo brillante y el verde. Si dejamos la planta mucho tiempo, si dejamos el fruto, perdón, en la planta mucho tiempo ya no sirve porque se convierte en un color rojo opaco, lo cual es proceso y ya no nos sirve para exportar. Por ello se tiene que cosechar en estos colores para que nos dé tiempo empacarla y enviarla. La frambuesa tiene una triple maduración, lo cual quiere decir que cambia de color muy rápido. Entonces, en la mañana se da una pasada por todo el sector, se cosecha y al terminar se vuelve a pasar porque ya cambiaron de color y ya hay más fruta. Pues esas fueron todas las actividades que realicé durante mis prácticas. No tuve algún problema con los trabajadores porque mis actividades no se relacionaban en nada con las de ellos. Fueron muy pocas en las que conviví o realicé la misma actividad que ellos, pero siempre me trataron con respeto y de lo que me di cuenta es que la parte más complicada de todo es el manejo de personal. Es por lo que en la empresa tienen mayormente muchos problemas, es por eso, porque el cultivo como tal no tiene mayor complicación y es muy fácil de manejar, pero lo que sí es muy difícil y muy importante es el manejo de personal. Y pues eso fue todo lo que realicé en mis prácticas y muchas gracias por su atención.